¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí un jueves más por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste. Nos llena de alegría saber que están escuchándonos desde sus carros, desde su casa, en la computadora, en el celular, de todas partes. De todas formas nos escuchan, porque para nosotros es un gran placer compartir todos los jueves este ratito, esta horita en la que discutimos y hablamos sobre lectura, traemos cuentos, curiosidades y todo gracias a una hermosa iniciativa que traemos a ustedes con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, PIALI, y Católica Radio. Y como aquí en Mundo de Palabras nos encantan las historias y los cuentos, también nos encanta la poesía. Y les voy a leer este poema muy bonito y ya verán por qué se los leo. El poema dice así: bondad con los animales. Piensa en todas las criaturas, grandes y pequeñas. Pequeño, deja vivir a lo que siente y palpita. Comparte cada amiguita con el pájaro que pía. Te cantará, no lo dudes, cada día de su vida. A la liebre que en su guarida ves, que atisba temerosa, no le ofrezcas otra cosa que tu cálida sonrisa, para que corra gozosa a la noche con la brisa. Deja a la alondra ascender hacia el cielo tan hermoso. Deja que sea dichoso lo que ha venido a vivir. Y este hermoso poema lo encontramos en un libro que se titula El libro de las virtudes para niños, relatos de hoy y de siempre, una selección especial de William Bennett, ilustraciones de Michael Hay, de Ediciones Grupo Z. Y con esto, amiguitos que nos escuchan, ¿habrán podido adivinar más o menos de qué vamos a estar hablando hoy en nuestro programa? Vamos a ver, queríamos dejar que los animalitos fueran felices. ¿Y cómo se titulaba el poema? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Bondad para los animales, así mismo. Y es que precisamente en esta semana, el pasado 13 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Bondad, o como se conoce en inglés, el World Kindness Day, por iniciativa de la World Kindness Movement, que lo proclamó para el 1998 aproximadamente. Y esta organización es una coalición de ONGs, de organizaciones sin fines de lucro, que lo que busca es desarrollar esta virtud, este valor de la bondad en las naciones, y lo que ha logrado es como que hacernos más conscientes de lo importante que es este valor para nosotros los humanos, y buscar que todo el mundo celebre ese día como parte de su calendario de actividades. No significa que ese sea el único día que vas a ser bondadoso o que vas a tener o vas a practicar la bondad. No. Es que es
Un día para que ese en específico nos acordemos con más entusiasmo, que lo hagamos con más esmero y más conscientes. Porque a veces pasamos nuestra vida y se nos pasan las cosas y el tiempo muy rápido, ¿verdad, amiguito? Por ejemplo, pregúntate, tú que me escuchas, mamá que me escucha, papito que me escucha, abuelito, abuelita, jovencito, amiguito que me escuchas, ¿qué acto de bondad hiciste hoy? ¿Lograste ser bondadoso hoy? Aunque no supieras que hoy, hoy no, ayer, o en esta semana, aunque no supieras que se celebraba este Día Mundial de la Bondad, ¿hiciste algo bondadoso por alguien más? Quizás sí, quizás no. Vamos a aclarar el concepto para ver si entonces esto, ¿verdad?, te ayuda un poquito. Pues la bondad es una de las cualidades humanas que mejor reflejan la esencia de una persona. Ser bondadoso, amiguitos, es poseer una disposición para hacer el bien, ayudar, acompañar y cuidar a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio. Y eso se puede inculcar y fomentar, adulto que nos escucha, en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad, desde que son muy pequeños. Porque la bondad se trata precisamente de eso, de un valor importantísimo y necesario que al inculcarlo en nuestros niños y jóvenes, tanto en casa, en la escuela, en actividades extracurriculares, los inicia en lo que son las conductas que le van a ayudar a tener una buena educación, a ser mejores personas y una mejor sociedad. Cuando se enseña a un niño a ser bondadoso, le vas a estar educando en la paz, algo que necesitamos mucho en nuestro mundo hoy día. Paz, comprensión, para que haga un sentido más equilibrado en su relación con él mismo y con los demás. Porque la bondad no es solamente para la calle, la bondad no es solamente con el prójimo, no, bondad también es contigo mismo, amiguito, amiguita que nos escucha, jovencito que nos escucha, papá, mamá. La bondad también empieza con nosotros mismos y de ahí partimos hacia los demás. La bondad es una inclinación permanente por hacer el bien de una forma amable, generosa. Es sentir respeto y consideración por los demás, preocuparse por su bienestar, ser bueno o bondadoso. Esto no va a significar que seamos sumisos o que no tengamos carácter, que nos dejemos mangonear por los demás, o como decimos por ahí en la calle, ahí en Puerto Rico, ser punching bag de otro. No, eso no. Ser bondadoso es ofrecer ayuda de forma amorosa y poniendo un gran interés en ello. ¿A qué te recuerda esto, amiguitos? ¿No te recuerda a ese gran mandato que nos dio Jesucristo? Que decía, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo, sé bondadoso contigo para que ames a los que están a tu lado. Al amar a los que están a tu lado, amas a Dios. Y ahí entonces está lo que nos manda Jesús. Y mira, amiguitos, sí, papá Dios es grande en esto. Y no existen las casualidades, sino las causalidades. Todo tiene una causa. La próxima semana, del 19 al 24 de noviembre, aquí en nuestra ciudad de Ponce, se estará llevando a cabo el CAM 6, el Congreso Americano Misionero. ¿Y tú sabes más o menos qué es lo que hacen los misioneros? Ayudar a los demás.
son bondadosos con los demás, educan en la paz, buscan el bien. Así que, amiguitos, tú que escuchas, cuando escuchas por ahí el Camp 6, a las misas que estamos invitados el 19 y el 24, presta atención y pregúntate. Ahora sí, la pregunta que te hice ahorita, ¿la puedes contestar? ¿He sido bondadoso durante el día, durante esta semana? Yo estoy segura que sí, pero si todavía tienes duda, aquí van algunas características de una persona bondadosa. Vamos a ver, características de una persona bondadosa. Vamos a hacernos un autoexamen a ver si cumplimos con alguna. Claro está, esta información la traemos de diferentes lugares, ¿verdad? Que hemos investigado un poquito y no significa que sean las únicas características, pero sí nos dan alguna ayuda. Así que, características de una persona bondadosa. Está dispuesta, número 1, está dispuesta a ayudar a quien lo necesita, sin interés personal alguno. Esto es darse y servir, amiguitos. ¿Okay? Uno ayuda a un compañero en clase sin esperar nada a cambio, sino porque te nace, porque Papito Dios puso ahí el Espíritu Santo, mira, te sopló ahí con que vete, ayúdalo. Tu ángel guardián mira, te dio un codazo y con que vete y ayuda. ¿Está bien? Pero lo importante es sin interés personal alguno, ayudar porque te nace de verdad. Pero ¿cómo lo vas a ayudar? Pues con una actitud amable, compasiva, generosa, hacia todo lo creado por Dios, hacia las personas, hacia los animales, hacia las plantas, hacia todo. ¿Ok? De esa misma forma, vas a defender sus derechos, el tuyo y el de los demás. Los derechos de todo ser vivo, los derechos humanos, el de los animales, el del ambiente, el del planeta Tierra. ¿Y a qué me refiero? A que vamos a ser bondadosos con nuestro hogar. Es el único planeta que tenemos para vivir, amiguitos. Así que vamos a ser bondadosos con él. ¿Cómo? No contaminando, cuidándolo, plantando, cuidando las plantitas que tenemos a nuestro alrededor, conservando el agua, haciendo buen uso de nuestros recursos naturales, de los recursos creados por el hombre, reciclando. Bueno, podemos dar muchas opciones. Sobre todo también, número 1, 2, 3, 4. La número 4. Vamos a ser agradecidos. Agradecidos ante cualquier circunstancia. Sé, amiguito que no escucha, que en ocasiones es difícil, ¿verdad? Es un poco complicado entender por qué nos pasan ciertas cosas. Pero dentro de todo, guarda un momento y sé agradecido. Gracias, que aunque no lo entiendo en este momento, sé que quizás más adelante lo entenderé, pero algo voy a aprender de esto. Papá Dios siempre tiene un plan. No siempre se lo entendemos a la primera, ni a la segunda y a veces ni a la tercera. Pero siempre hay que ser agradecido, que siempre todo lo que nos pase, algo vendrá bueno. Vamos también a tener un gran respeto. Una persona bondadosa siente un gran respeto por las personas que nos rodean, por su bienestar. Aquel compañero que tú lo ves un poco tristón, solo. Aquel abuelito que lo observas y que quizás nadie habla con él. O ese vecino que vive solo y necesita ayuda con sacar la basura el día que pasen por su casa. Aquella persona deambulante que quizás tiene hambre, no ha comido en semanas y tú tienes la oportunidad de compartir tu comida. Eso es el respeto. Y sobre todo, aceptar a las demás personas sin prejuicios.
sin estar juzgando a nadie. La bondad como valor, amiguitos, forma parte de la mayoría de las religiones y doctrinas alrededor del mundo, siendo esencial e indispensable ayudar al prójimo de manera desinteresada. Para ejemplo, tenemos a Santa Madre Teresa de Calcuta, que fue Premio Nobel de la Paz, y a San Juan Pablo II también. Fue nuestro querido Papa número 264 de nuestra Iglesia Católica desde el 1978 hasta el 2005. Muchos años de papado. Y en otras religiones tuvimos un gran personaje histórico, Mahatma Gandhi. Fue un activista y político indio que luchó por los derechos de su pueblo mediante la resistencia pacífica y la no violencia. Esos son 3 ejemplos de personas bondadosas. Y así hay muchos más. Ahora, yo quiero saber de ti. Amiguito, amiguita que me escuchas. Papito, mamita que me escuchas. Bibliotecario, maestro, líder comunitario que me escuchas. ¿Han sido ustedes bondadosos en esta semana, en este mes? Yo creo que sí, yo tengo fe que sí, yo sé que sí. Así que, ideas de cómo podemos ser bondadosos. Vamos a pensar. Se me ocurre que aprendemos a ser bondadosos, podemos ser bondadosos con los ejemplos que nos den nuestros padres, con nuestra familia. Podemos ser bondadosos cuando hacemos compañía a nuestros abuelos, ¿verdad? A todos aquellos que tienen la bendición de todavía tenerlos vivos y tenerlos junto con ustedes. Pues hacerles compañía. Créanme, amiguitos, que los abuelitos tienen historias. Ustedes pueden aprender muchas historias sobre sus antepasados, sobre otro tiempo muy interesante en el que vivieron. Y hay muchas enseñanzas. También, ¿sabes cómo puede ser bondadoso? Aunque usted no lo crea. Cuidando y limpiando y recogiendo su habitación. Oh, sí. Amiguitos, recoge tu cuarto, recoge tus juguetes, tu ropa. Ayuda a tus padres en las labores del hogar. Eso es ser bondadoso también. Cumplir con nuestras responsabilidades de una forma amorosa, pensando en el beneficio y en el bienestar de los demás. Cuida también y da buenos consejos a los más pequeños. Quizás tienen un hermanito pequeño o algún primito. Darle buenos consejos en momentos que ellos están confundidos. Eso también es ser bondadoso. Puedes compartir y ser misionero, como, ¿verdad?, todos estos misioneros que van a llegar la semana que viene para el Camp 6, ayudándolos. Lleva tu ropa usada que estén en buenas condiciones o juguetes que estén en buenas condiciones y la donas a alguna institución que las necesite. Ofrece ayuda a alguien en cualquier situación. Necesita bajar la compra, guardarla, tuvo un accidente, necesita ayuda para levantarse, lo que sea. Consolar a alguien que esté llorando o validando los sentimientos de los demás. Hay muchas formas, amiguitos, que podemos ser bondadosos. Y para los queridos compañeros y amigos adultos que nos escuchan, seamos bondadosos también con estas nuevas generaciones. A veces se habla de ese problema generacional que hay entre una y otra, que si estas generaciones de jóvenes son más difíciles. Seamos bondadosos con ellos. Vamos a escucharlos. Vamos a tratar de ponernos en su lugar, en cómo ellos ven su mundo. El mundo de ellos actual
es bien diferente en el que nos criamos nosotros, pero sigue siendo el mismo mundo. Así que seamos bondadosos, adultos que nos escuchan, con niños tengámosles un poquito más de paciencia, con esos jóvenes que están descubriendo todas sus capacidades poco a poco. Vamos a ser bondadosos con ellos y darles la oportunidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta leer? Porque mundo de palabras no puede ser mundo de palabras si no hay cuentos ni historias de por medio, ¿verdad que sí? Bueno, pues yo les traigo unas recomendaciones, ¿verdad? Unas recomendaciones de libros precisamente que podemos leer en familia que hablan sobre la bondad. Algunos son quizás más famosos que otros. Uno de ellos los vamos a tener por aquí en nuestro programa más adelante. Y así que aquí les dejo 4 libros que hablan sobre la bondad, porque si les traigo la lista entera no terminamos, amiguitos. Tenemos del famoso escritor Dr. Seuss. Tenemos el cuento de Horton Hears a Who, o en español, Horton oye a un quién. ¿De qué se trata esta historia? Pues es uno de los clásicos de Dr. Seuss, y este libro trata sobre un elefante que descubre una comunidad entera que vive en una mota de polvo. Con sus grandes orejas, Horton, el elefante, es el único animal en la jungla que puede escuchar a los Who o a los quién. Y a pesar de que los otros animales se burlan de él, Horton apoya a todos los que viven en Whoville, ¿verdad? En la ciudad quién, porque sabe que es lo correcto. Una gran historia, un clásico de la literatura infantil norteamericana contemporánea. Horton oye a un quién, por Dr. Seuss. O si eres de los que prefieren leer en inglés, Horton Hears a Who. Otro libro que tenemos por aquí es otro clásico, un poquito más viejito por decirlo así, pero es un clásico, que es El árbol que da, por Shel Silverstein, o en inglés como se titula The Giving Tree. ¿De qué se trata esta historia? Pues es un libro familiar que cuenta la historia de un niño y un árbol que se amaban mucho. Pero el niño termina tomando partes del árbol hasta que el árbol se convierte en un tocón. Al final del libro, el niño, ahora un anciano, solo necesita un lugar para sentarse, por lo que él y lo que queda del árbol se sientan juntos. Una gran historia. Y por último, antes que se nos acabe el tiempo de esta primera parte, tenemos nuestro libro estelar del programa de hoy. Más adelante, cuando regresemos de la pausa, vamos a estar escuchando el cuento Pastel para enemigos, por Derek Munson, o en inglés Enemy Pie. ¿De qué se trata? Pues está este chico que está teniendo un verano espectacular, hasta que se muda otro niño un poquito más abajo. A Jeremy lo excluyen de las fiestas que tiene este nuevo vecino. A él se ríen de él y él está un poco furioso. No le agrada, dice que es su enemigo. Por lo que el padre del narrador hace un pastel de enemigos
para ayudar a derrotar al nuevo vecino. Pero para que el pastel de enemigo funcione, el chico tiene que pretender jugar todo un día con él. Y al final del día van a tener que permanecer pegaditos aquí a Mundo de Palabras para saber el final de esta historia estelar en nuestro programa Pastel para Enemigos. Nosotros nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más de Mundo de Palabras. ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. ¡Hola, amiguitos! ¡Ya llegué! Soy yo, el señor Diccionario, que te vengo a ayudar con tus dudas y yo con mis palabras. Hola, amiguitos, ¿cómo están ustedes? Soy yo, el señor Diccionario, y vengo aquí con algo que se me acaba de ocurrir. Bueno, hemos estado hablando sobre la bondad, ¿verdad? Esa cualidad de bueno, disposición a hacer el bien, amabilidad de carácter. Eso es lo que se define por bondad según nosotros los señores diccionarios y la Real Academia Española. Pues se me ocurrió, ¿qué tal si descubrimos 3 palabras que están antes en el orden alfabético de bondad y 3 palabras que estén después de bondad? ¿Qué les parece la idea? ¿Sí? ¿Les gusta? Pues adelante, vamos a ver. Tenemos a bondad, B-O-N-D-A-D, bondad. Así que las 3 palabras que van antes de bondad pueden comenzar con las primeras 3 letras y la cuarta es diferente, o la tercera letra es la diferente. Por ejemplo, tengo aquí la palabra bombona. Uy, nunca la había escuchado. Bombona significa cilindro metálico con cierre hermético para contener gases y líquidos a gran presión. Con que así se llama donde guardan los gases. Interesante. La otra palabra es bonachón. Es un adjetivo que significa de buen carácter. La palabra bonanza. Es un sinónimo de prosperidad, de que le va bien, de que tiene mucho. Bonanza. Aquí en Puerto Rico yo creo que ya los papitos habrán hecho la conexión de por eso era el nombre de ese restaurante, porque había mucho que comer. Bueno, pues eso, amiguitos, son las 3 palabras que van antes que bondad. Ahora vamos a aprender 3 palabras que van después de bondad. Una es bonete. Un bonete es una gorra de 4 picos. ¡Wow! Una gorra de 4 picos. ¡Qué interesante! Luego tengo la palabra bongo, que significa especie de canoa. Y por último tengo la palabra bongo, que lleva acento en la O, por eso es aguda y se diferencia de bongo. Pues bongo es
un instrumento de percusión consistente en un tubo de madera cubierto en uno de sus extremos por una piel tensada. Y ¡oh, qué mucho bailan al ritmo de los bongos aquí en Puerto Rico! ¡Jijiji! ¡Oh, sí! Pues mira qué bien, amiguitos. Hemos aprendido 3 palabras que van antes que bondad en el orden alfabético: bombona, bonachón y bonanza. Y 3 palabras que van después de bondad en el orden alfabético, como bonete, bongo, bongo. ¡Ay, amiguitos, ya saben qué bien y qué mucho la pasamos aquí aprendiendo! ¡Jiji! Bueno, amiguitos, yo me voy retirando y pues los veo así el próximo jueves, Dios mediante. Así que ya saben, si tienes duda, yo tengo las respuestas. ¡Jiji! ¡Chao! Conoce a tus santos. Nuestro santo del día: San José Pignatelli, restaurador de los jesuitas. De familia italiana, nació en Zaragoza, España, en 1737. Ingresó a la comunidad jesuita y empezó a trabajar en los apostolados de su comunidad, especialmente en enseñar catecismo a los niños y a los presos. En 1767, la Masonería Mundial estableció un acuerdo para pedir a todos los gobernantes que expulsaran de sus países a los padres jesuitas. El rey Carlos III de España obedeció las órdenes masónicas y expulsó del territorio español y de sus colonias respectivas a todos los jesuitas. El padre José Pignatelli y su hermano, por pertenecer a una familia aristocrática, recibieron la oferta de poder quedarse en España, pero con la condición de renunciar a su vocación jesuita. Los hermanos no aceptaron y prefirieron el destierro en la isla de Córcega. Sin embargo, los franceses invadieron la isla y ambos también fueron expulsados del lugar. En 1774, Clemente XIV, por petición de los reyes españoles, emitió un decreto suprimiendo la Compañía de Jesús. Como resultado del decreto, aproximadamente 23,000 jesuitas fueron obligados a abandonar sus respectivos conventos y monasterios. San José Pignatelli, junto con sus demás compañeros, obedecieron humildemente y durante los 20 años siguientes soportaron pacientemente sufrimientos y humillaciones. Más adelante, el santo, con permiso del Papa Pío VI, se afilió a los jesuitas que estaban en Rusia y con la ayuda de ellos empezó a organizar a los jesuitas en Italia. Conseguía vocaciones y mandaba a los novicios a Rusia para su formación y preparación. El jefe de los jesuitas de Rusia lo nombró provincial de la comunidad en Italia y el Papa Pío VII aprobó ese nombramiento. Así, la comunidad empezaba a renacer otra vez, aunque fuera a paso lento y en secreto. El santo oraba y trabajaba sin descanso por conseguir que su comunidad volviera a renacer. Y en 1804 logró con gran alegría que en el reino de Nápoles fuera restablecida la congregación. Al poco tiempo, y con las generosas ayudas que le enviaban sus familiares, logró restablecer conventos jesuitas en Roma, en Palermo, en Orvieto y en Cerdeña.
A pocos meses de conseguir la aprobación pontificia y así restablecer la compañía de Jesús, el padre José falleció en 1811. 3 años después, libre del destierro de Napoleón, el Papa Pío XI retorna a Roma y decretó instituida la Compañía de Jesús en el mundo. Y ese, amiguitos, es la historia del santo del día de hoy, San José Pignatelli. Ahora continuaremos escuchando un cuento muy especial y esperado, Un pastel para enemigos. Que lo disfruten. Oh, saludos. ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. Oh. Un pastel para enemigos, del autor Derek Monson, ilustraciones de Tara Callahan King, de Editorial Juventud. Hubiera podido ser un verano perfecto. Mi papá me había ayudado a construir una cabaña en el árbol de nuestro jardín. Mi hermana se había ido a un campamento por 3 semanas y yo estaba en el mejor equipo de béisbol de la ciudad. Hubiera podido ser un verano perfecto, pero no lo era. Todo iba bien hasta que Claudio García se mudó a mi barrio, justo al lado de la casa de Felipe, mi mejor amigo. No me gustaba Claudio García. Se burlaba de mí cuando me ganaba el béisbol. Cuando hizo una fiesta en su casa para saltar en su cama elástica, ni siquiera me invitó. Pero a mi mejor amigo Felipe sí. Claudio García era el único nombre en mi lista de enemigos. Ni siquiera había tenido una lista de enemigos hasta que él se mudó a mi barrio. Pero nada más llegar él me hizo falta. La colgué en mi cabaña, donde Claudio García no podía entrar. Mi papá era un experto en enemigos. Me contó que él, a mi edad, también tuvo enemigos, pero conocía un truco para deshacerse de ellos. Le pedí que me contara cómo se hacía. ¿Contártelo? ¡Ja! Te lo enseñaré, dijo papá. Sacó un viejo libro de recetas de la estantería. Dentro había un trozo de papel muy gastado, cubierto con una letra descolorida. Mi papá lo alzó y lo miró de reojo. Pastel para enemigos, dijo satisfecho. Te preguntarás qué es exactamente un pastel para enemigos. Yo también lo pregunté, pero mi papá me dijo que la receta era tan secreta que no podía decírmelo. Concluí que debía ser mágica. Le supliqué que me diera una pequeña pista. Solo te diré esto. El pastel para enemigos es el método más rápido para deshacerse de ellos. Por supuesto, eso me hizo pensar mucho. ¿Qué clase de cosas desagradables pondría yo en un pastel para enemigo? Le llevé a mi papá unos hierbajos del jardín, pero él negó con la cabeza. Le llevé gusanos y piedras,
pero él me dijo que no los iba a necesitar. Le di un chicle que había estado masticando toda la mañana, pero me lo devolvió. Salí a jugar solo. Intenté meter canastas hasta que la pelota quedó colgada en el techo. Me puse a lanzar un boomerang, pero nunca regresaba. Mientras tanto, oía los ruidos que hacía mi papá al batir, remover y mezclar los ingredientes del pastel para enemigos. Después de todo, aquel podía llegar a ser un verano fantástico. El pastel para enemigos sería horrible. Intenté imaginar lo mal que debía de oler, o peor aún, qué forma iba a tener. Pero desde el jardín donde buscaba mariquitas, sentí un olor buenísimo. Y por lo que parecía, el olor venía de la cocina. Estaba un poco confundido. Entré en la cocina para preguntar a mi papá qué había salido mal. El pastel para enemigos no debía oler tan bien, pero papá era listo. Si el pastel oliera mal, tu enemigo jamás quería comerlo. Estaba claro que no era el primer pastel para enemigos que hacía. El cronómetro sonó y mi papá se puso los guantes de cocina y sacó el pastel del horno. Tenía el aspecto de un auténtico pastel. Parecía buenísimo. Entendí el truco, pero aún no estaba completamente seguro de que este pastel para enemigos fuera a funcionar. ¿Qué les hacía exactamente a los enemigos? ¿Les hacía caer el pelo? ¿O les daba mal aliento? ¿Hacía llorar a los más bravucones? Le pregunté a papá, pero no fue de ninguna ayuda. No me dijo nada. En cambio, mientras el pastel se enfriaba, me informó sobre mi parte del trabajo. Me dijo tranquilamente: hay una parte de esta receta que yo no puedo hacer por ti. Para que funcione el pastel para enemigos, tienes que pasar un día entero con tu enemigo. Peor aún, tienes que ser simpático con él. No es fácil, pero es la única manera de que el pastel para enemigos pueda surtir efecto. ¿Estás seguro de que quieres continuar con el plan? Por supuesto que lo estaba. Sonaba horrible, era espantoso, pero valía la pena probarlo. Todo lo que tenía que hacer era pasar un día con Claudio García. Después desaparecería de mi vista para siempre. Me fui en bicicleta hasta su casa y llamé a la puerta. Cuando Claudio abrió la puerta, parecía sorprendido. Estaba de pie en el umbral de la puerta y me miraba esperando que yo dijera algo. Me sentía nervioso. ¿Puedes venir a jugar?, le pregunté. Claudio parecía dudar. Voy a preguntar a mamá. Volvió con los zapatos en la mano. Su madre se acercó para saludar. Chicos, no se metan en problemas, dijo sonriendo. Dimos una vuelta en bici y saltamos en la cama elástica. Luego hinchamos globos de agua y los tiramos a las chicas del barrio, pero no acertamos. La madre de Claudio nos preparó la comida. Después de comer, nos fuimos a mi casa. Era extraño.
pero casi me lo estaba pasando bien con mi enemigo. Casi parecía simpático, pero naturalmente no se lo podía decir a papá, ya que había trabajado tanto por hacer el pastel para enemigos. A Claudio García le gustó mi cesta de baloncesto. Dijo que a él también le encantaría tener una, pero en su casa no había lugar para ponerla. Le dejé ganar un partido, solo por ser simpático. Claudio García sabía lanzar el boomerang. Lo lanzó y volvió derechito hacia él. Cuando lo hice yo, el boomerang pasó por encima de mi casa y fue a parar al jardín. Al trepar por la valla para ir a buscarlo, la primera cosa que vio Claudio fue mi cabaña. Mi cabaña era solo mía. Yo era el jefe. Si mi hermana quería entrar, yo no tenía por qué dejarla. Si mi papá quería entrar, pues tampoco. Y si Claudio quería entrar, ¿podemos entrar?, preguntó. Sabía que iba a preguntarme eso. Él, la primera y única persona de mi lista de enemigos. Los enemigos no tienen permiso para entrar en mi cabaña. Pero me había invitado a comer a su casa y me había dejado saltar en la cama elástica. No había sido un buen enemigo. Está bien, ¿de acuerdo? Pero espera un momento. Pasé delante y subí rápidamente para quitar la lista de enemigos de la pared. Tenía un juego de damas y unos naipes en la cabaña. Jugamos hasta que mi papá nos llamó para cenar. Nos hicimos los sordos y cuando papá salió a buscarnos, intentamos escondernos, pero no le costó encontrarnos. Papá nos había hecho macarrones gratinados con queso para cenar, mi plato favorito. También era el favorito de Claudio. A lo mejor Claudio García no era tan malo. Estaba empezando a pensar que quizás deberíamos olvidar el pastel para enemigos. Pero después de acabarnos los macarrones, claro, papá trajo el pastel. Miré cómo lo cortaba en 8 trozos bien grandes. Papá, ¿está muy bien tener un nuevo amigo en el barrio? Intentaba llamar su atención. Intentaba decirle que Claudio García ya no era mi enemigo. Pero papá solo sonreía y asentía con la cabeza. Debía de pensar que yo estaba fingiendo. Papá puso 3 platos en la mesa, uno al lado del otro, con grandes trozos de pastel y enormes bolas de helado. Me dio uno a mí y otro a Claudio. Mi padre nunca hace pasteles así. En ese momento sentí pánico. No quería que Claudio comiera pastel para enemigos. Era mi amigo. No podía permitir que lo comiera. ¡Claudio! ¡No comas! ¡Es malo! Creo que lleva veneno o algo así. El tenedor de Claudio se paró antes de llegar a su boca. Frunció las cejas y me miró con aire extraño. Me sentí aliviado. Le había salvado la vida. Era un héroe. Si es tan malo, ¿por qué tu padre ya se ha comido la mitad? Volví a mirar a mi papá y no cabía duda. Estaba comiendo el pastel de enemigos. Buenísimo, dijo con la boca llena. Fue todo lo que dijo.
Yo estaba sentado allí, mirando cómo ambos se zampaban el pastel. Papá se reía. Claudio comía con alegría y no pasaba nada. Parecía bastante seguro, así que probé un poquito. El pastel para enemigos era delicioso. Después del postre, Claudio volvió a su casa en bici, pero antes de irse, me invitó a jugar en la cama elástica a la mañana siguiente. Me dijo que me enseñaría a hacer volteretas. En cuanto al pastel para enemigos, todavía no sé cómo se hace. Sigo preguntándome si a los enemigos realmente les sienta mal, si se les cae el pelo o les huele el aliento. Pero no sé si algún día voy a tener una respuesta, porque acababa de perder a mi mejor enemigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al estar con ustedes. Y recuerda, sé bondadoso. ¿Está bien? Bueno, nos vemos, Dios mediante, el jueves que viene, por aquí, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste. Gracias por estar con nosotros en este su programa, Mundo de Palabras. ¡Chao! Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!